Hola, hola. Itzlaza habla. ¿Ya Inge? Baby, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se acaba de convertir, a esto que se acaba de convertir la cuarta temporada de este bello podcast. El día de hoy es trespecino este show, la verdad, gracias, bienvenidos, espero que la estén disfrutando. Y hoy traigo una gran mujer, nutrióloga ella, guapísima, gran amiga. Baby, preséntate, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por querer participar en este primer gran episodio. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Me encanta estar aquí. Tengo que confesarles que es mi segunda aparición en este podcast. Pues podcast, video, YouTube, lo que tú gustes decirme. Video baby. YouTube. Y la realidad es que cada vez hay más producción. Entonces, eso es algo bueno. Sí, me encanta que se le invirtió más. Ya trae 500 pesos esta producción, dices sí, tú. No, me sorprendió. No puedo dejar de estar sorprendida por esta producción. Baby, neta, mil gracias por recibirme en Producciones Daniela Delgado. El foro. El foro Daniela El Delgado. foro Daniela ¿no? Delgado, sí. Al lado de Churubusco. Sí, es un placer recibirte aquí. Oye, en baby, el foro. a ver, de entrada cuéntanos rápidamente. Sé que tú eres nutrióloga, pero preséntate. ¿Dónde estudiaste? Ya sabes, lo básico. Edad, soltera, casada. Bueno, soy nutrióloga, soy egresada de la Universidad de Guanajuato, orgullosamente egresada de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente de la Universidad de Guanajuato, pues también estudié una maestría en nutrición clínica por parte del Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología. Ay, Además, qué ya sé, en la Ciudad de México. Entonces, además de esto, pues también tengo un diplomado en educación terapéutica en diabetes. Yo fui a ese gran festejo, yo fui. Sí, lo invité a mi graduación. Entonces, estuvo padre, ¿no? Me acuerdo que nos hicimos pasar por primos. Sí, en León. Esto ocurrió en León. Pero ese es otro podcast. Ya sé, de baby, historia. a ver, para empezar, o sea, yo sé que la diabetes, tengo entendido, tú me corriges si digo alguna mentira, la diabetes está muy relacionada con la alimentación. Tú eres una gran nutrióloga, o sea, obviamente hay cosas genéticas, así, pero creo que por lo que he escuchado y por algunos mitos ya sabes que el azúcar y que la diabetes y que no consumas y empezamos a satanizar. ¿Qué es la diabetes? Todo lo que dijiste es mentira. No Ay, es cierto. No es cierto. No, sí hizo su investigación, muy bien. Sí, pues efectivamente la diabetes es una enfermedad relacionada con lo que es nuestros hábitos y principalmente nuestro estilo de vida, que abarca la parte de la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés. Entonces, pues es como todos estos factores juegan en conjunto y nos afectan o nos predisponen para ciertas enfermedades. En este caso, pues nos enfocamos en la parte de diabetes. Para contestar un poco tu pregunta, pues la diabetes es una enfermedad de tipo progresivo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se relaciona mucho no solo con la parte ambiental, lo que mencionábamos del estilo de vida, sino que también tiene un factor muy fuerte en la parte genética. Entonces, como que colaboran muchos aspectos en el desarrollo. Y así. Sí, exactamente. No manches, qué fuerte. Mira, te voy a lanzar varias preguntas, porque son como que justo lo que, incluso yo tengo dudas en eso. O sea, pero nos vamos a ir a una bien básica. Ok. ¿Cómo se escribe diabetes? Pues así como se pronuncia, diabetes. ¿Lleva acento? Porque, híjole, hasta encontré cómo se escribe diabetes que si lleva tilde. No lleva acento y de hecho creo que estábamos hablando un poquito más acerca de un tipo específicamente de diabetes, que es la diabetes tipo 2, porque es muy importante que sepas que no es el único tipo de diabetes que tenemos, es el más común. ¿Por qué? Porque es en el que más proporción de personas o hay más incidencia, por así decirlo, de personas que tienen diabetes tipo 2 y es la que se relaciona principalmente con nuestros hábitos y con el estilo de vida, y factores ambientales y factores genéticos también juegan un poco o mucho, en mayor o en menor medida, para el desarrollo de esta. Entonces hay más tipos de diabetes. Yo nada más había escuchado de la 1 y de la 2, no sé cuáles son las diferencias, ¿nos podrías como medio aclarar? Claro, la diabetes tipo 1 hablamos más como de una diabetes que ocurre por un factor de inmunológico, o haz de cuenta que hay como el propio sistema inmune ataca, por así decirlo, las células que producen la insulina. Entonces hay un déficit totalmente de estas células que producen la insulina
y pero es como por esta parte inmunológica. Ok, ¿sale? o sea, tu cuerpo no está tan a la defensiva y te ataca. Más bien, exactamente. Ok, Más bien ok. lo que ocurre es que es de tipo inmunitario. Ah, Y la ok. diabetes tipo 2 no, la diabetes tipo 2 tiene muchísimos factores que la predisponen. El principal y yo creo que el más común es la obesidad, pero también a causa de esto pues también hay resistencia a la insulina, también influye lo que platicábamos, nuestros hábitos o nuestro estilo de vida obviamente para desarrollar esta. ¿Cómo Entonces, crees? esas son las principales diferencias de ambas. Por eso la diabetes tipo 1 se desarrolla principalmente en la niñez o en la etapa infantil, aunque hay otros tipos que se desarrollan, otros espectros, por así decirlo, que se desarrollan un poquito más tarde, pero Ay, en wow. su mayoría ocurre o se detecta en la etapa infantil. Ay, qué fuerte. O sea, tú dices tipo diabetes 2, que son factores alimenticios, hereditarios, este rollo también como de el sedentarismo. Tú como nutrióloga, ¿cómo puedes tú interferir en cambios de qué es lo que sí tienes que comer, porciones? Ok, aquí como te refieres más como a factores para prevenir la aparición Pues, de o la sea, diabetes. imagínate, yo soy este gran ser humano y resulta de que en mi familia hay diabetes. Claro. O sea, ¿cómo le hago para prevenirla justo? Mira, tienes un factor importante hereditario, obviamente no es como el único factor que existe. Tenemos más factores en los que sí podemos incidir, que se llaman factores de tipo modificable, como por ejemplo el tabaquismo, la actividad física, la alimentación que nosotros podemos hacer. Hay muchas formas de prevenirla, muchas estrategias para prevenirla. Como te mencionaba, ya algunos factores importantes, pues la alimentación juega un papel yo creo que crucial en el desarrollo de lo que es diabetes, especialmente lo que platicábamos de diabetes tipo 2. Entonces, Wow. ¿qué alimentación? Pues obviamente aquí en México, pues hemos tenido un cambio muy importante en cuanto a la parte de la alimentación. Pasamos de tener un patrón de alimentación llamado dieta de la milpa, que es esta dieta que se basaba, o es una dieta autosustentable basada en el policultivo y principalmente la base de este es el maíz. Sin embargo, pues obviamente con la globalización, con todos estos cambios que ha habido, pues pasamos de tener esta dieta mucho más tradicional, por así decirlo, a tener una dieta basada en alimentos ultraprocesados, que es lo que tenemos hoy en día. Y aparte, o aunado a esto, también hay un ambiente obesogénico, al menos aquí en México. Verde. ¿Me podrás explicar así términos mortales que son ultraprocesados? Para que a lo mejor yo sé, o a la gente allá afuera no sabe, pero ¿qué sería? Sí, los ¿Ejemplo? alimentos, un ejemplo muy fácil de alimentos ultraprocesados son aquellos que ya pierden todas sus características principales o todas sus características de origen. ¿Puedo decir marcas? Claro, Maruchan dices tú. Pero sí, espero que no te quiten algún patrocinio. Por Híjole, ahí, Maruchan, la verdad es que yo no te consumo desde varios años, entonces no pasa nada. ¡Ah! A Miss Virige sí le patrocina. A Miss Virige nada más vino a tumbarnos el evento, como siempre. Sí, ya sé. No, entonces no hay que mencionarla. Ah, ya. Puede Ya ser, rato sí. ajá. Otros ejemplos pues son sabritas, toda la parte de las galletas o de las papitas o de los alimentos conocidos también como alimentos de bollería que podemos encontrar en las tienditas, los supers, o aquí en Celaya al menos tenemos un Oxxo en cada esquina donde podemos encontrar todos estos alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los alimentos ultraprocesados, imagínate, ya pierden totalmente las características que tenían como un alimento, por así decirlo, natural. No son alimentos naturales, son alimentos que se les modifica totalmente toda la parte de la composición química y bioquímica de toda esta parte. Entonces se le agregan desde azúcar añadido hasta gomas, hasta otras cosas, colorantes artificiales. Entonces si tú haces como una radiografía de cada uno de estos productos, te vas a encontrar con que ya no es el alimento que te promocionan o que te ofrecen. Yo quisiera, fíjate, te voy a contar rápidamente una historia. Una tía acaba de, ay, ya voy a quemar a mi tía, no voy a decir nombres. Ay, sí. Dilos. Pero una tía no. se llama Britney. No, no, una tía acaba de ir al nutriólogo y así de que mi tía es de estas señoras, así que le dijo, ay, es que yo mi coquita si no me duele la cabeza. Y entonces tú dices, ay, no. O sea, entonces que le sugirieron el Peñafiel. O sea, el Peñafiel con sabores. Y mi mamá dijo, yo también como que voy a atender esa modita. Y se compró un Peñafiel y yo, a mi escaso gran conocimiento de leer etiquetas, pues trae un chorro de endulcorantes. O sea, sí dice que grasas saturadas cero, o sea, grasas trans cero, azúcares no sé qué, y cero, pero pues no es cierto, porque hasta arriba en la etiqueta dice endulcorantes. Y tú dices, no manches, o sea,
Exactamente, y pues cada vez hay más estudios que respaldan esto que tú mencionas, de que no necesariamente los edulcorantes por ser, por así decirlo, alimentos no calóricos o alimentos que no te elevan la glucosa o el azúcar en sangre, son necesariamente saludables. Sabemos que son, por así decirlo, estrategias que a veces se usan para tratar de disminuir el consumo de azúcares. Sin embargo, no es como tal la solución. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que lo relacionan con que cada vez te hacen más, por ejemplo, el sabor, Adictivo. el paladar, Sí. te hacen un paladar cada vez más dulce. Sabemos que hay edulcorantes que son 300 veces más dulces que el azúcar normal. No sé si tú has intentado agregarle 2 o 3 sobrecitos a tu café, lo dulce que queda. Entonces, Mira, bendito Dios, ya me estoy alejando de esa gran droga. sí. Y sí sé que es difícil. Fíjate que hablando del azúcar, te quiero hacer la gran pregunta. ¿Por qué la están satanizando tanto? Si es la gran droga que se dice. Hay estudios de que el azúcar, eso está muy interesante porque de hecho la Organización Mundial de la Salud hace poco hizo un llamado acerca del consumo excesivo que todos teníamos de azúcar. Entonces hizo pautas muy importantes de recomendación de azúcar tanto en adultos como en niños. Y sí hay estudios donde dicen que el azúcar estimula principalmente lo que es la dopamina. Entonces, por eso encontramos como esta sensación de que nos gusta mucho o esta sensación, como por así decirlo, de alivio, de que nos gusta cuando consumimos azúcar. Sin embargo, hay estudios en modelos animales, es decir, en ratones, donde se ve que el azúcar es adictiva. Todavía no hay este tipo de estudios en personas, pero sabemos que ejerce pues un factor importante como en esta parte de la dopamina y Wow. también que es parte de cierta manera del ambiente obesogénico que te platicaba. Aquí en México pues se ve mucho en las familias mexicanas cómo comen ya hoy en día y cómo el consumo de azúcar principalmente en bebidas. Ya sabemos cuál es la más famosa de estas bebidas. Tú dilo, Coca-Cola. Mira, yo tengo años sin tomar Coca-Cola. Coca-Cola jamás me va a patrocinar algo. Bueno, a Bisbirige puede que sí. Bisbirige, ¿verdad que sí? Sí. Bisbirige sí es gran fan, yo no. Pero, o sea, la verdad es que todos sabemos. Yo había entendido, tú me desmientes o me confirmas, pero había escuchado que las gaseosas, o sea, todas las bebidas que traen gas, descalcifican a largo plazo los huesos. ¿Es verdad o es mentira? Sí, y esto es por la cantidad de fosfatos, pero también un factor muy importante, hablamos mucho del azúcar o ahorita, por ejemplo, los fosfatos, pero también hay que considerar la cantidad de sodio que nos aporta. Verde. Entonces, ¿Que si es mucho? Exactamente, sí, hasta un Peñafiel que nosotros decimos pues no es coca, o sea, porque a veces nos da esa impresión, ¿no? De que el hecho de que no sea coca, creemos que es una bebida mucho más saludable. Un ejemplo son estos tés, no sé si los han visto en el súper, me imagino que sí, los tés Arizona, que inclusive tienen más azúcar que una coca. Entonces... Esas sí las amo. Hola, Arizona. Uno cada 28 días. Entonces, exactamente. ¿Cómo crees? Pasa eso. Entonces, a veces creemos o a veces como que tomamos estas decisiones basadas en que creemos o en creencias o en a lo mejor lo que buscamos en línea, pero no necesariamente son reales de que estas bebidas son mucho más saludables, ¿no? Porque es un té verde Arizona. Pues decimos, no, pues debe de ser más saludable que una otro, coca, ajá. ¿no? Sin embargo, trae pues más. No necesariamente, exactamente. Y aquí en México, pues al menos el consumo de bebidas azucaradas es altísimo. Y no se diga entre los adultos, entre los niños. Te lo juro que yo he visto a niños de 1 año, inclusive hay imágenes de bebés que en el biberón traen Coca-Cola o refresco. Entonces, no sean esas mamás, ni sus papás. Ay, sí. Entonces, existe algo muy interesante que es lo que llamamos nosotros ahorita programación metabólica, que es como desde la parte de la preconcepción, es decir, antes de que la mujer se embarace y de todo esto, cómo ya te están programando metabólicamente o cómo ya están programando metabólicamente al feto. ¿Para que se vuelva adicto al azúcar? Ay, no, para que desarrolle estas enfermedades de tipo crónico. ¿Qué? O cardiometabólico. No te creo. Entonces, es muy interesante cómo estas teorías surgen y están surgiendo, donde nos hablan de toda esta parte de esta programación que tiene, de la dieta de la mamá, cómo influye, de cómo influye si la mamá presenta diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes que no mencioné anteriormente, pero ahorita pues es importante destacarlo por esto que me comentas. Oye, qué fuerte, suena como a teorías de conspiración. Ay, sí, que desde el bebé ya que se enferme. Ay, sí. Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque el ambiente del bebé en el desarrollo en útero es muy importante y va a predisponer genéticamente a que el bebé nazca con alguna complicación o que tenga alguna complicación, como es el caso, la diabetes gestacional predispone para que los bebés nazcan muy grandes. Esto se conoce como macrosomía, cuando pesan más de 4 kilos. A mi hermano le pasó eso.
Sí. Y obviamente tienen una reserva de tejido adiposo diferente y obviamente tienen un estado de hiperinsulinemia desde que nacen, es decir, sus niveles de insulina están demasiado altos. No te lo puedo creer. Entonces, esto los va a predisponer en un futuro, tanto a la mamá como a él, a presentar diabetes. ¿Qué? Exactamente. Estoy impresionado, gente. ¿Cómo crees, Daniela? Diabetes tipo 2. Por eso es muy importante ahorita ya no solo hablar como de la parte de las estrategias que podemos hacer ahorita, sino de cómo ver como esta parte o evitar como esta parte de esta predisposición que se tiene o de esta programación. Mucho en la literatura lo encuentras como desprogramar esta parte o este efecto para poder evitar que cada vez más generaciones desarrollen obesidad, desarrollen diabetes, porque también obviamente la obesidad puede ser también un factor a causa de esta parte de la programación. Oye, seguimos siendo primer lugar en obesidad, perdón. El primer lugar a nivel mundial. Desconozco ahorita las estadísticas como en ese tema de obesidad. Pero porque me acuerdo que varios años se decía que ahí estábamos en segundo lugar, nada más nos ganaba los Uniteds. Pero al menos, por ejemplo, en el tema aquí en México de causas de mortalidad, la diabetes se encuentra, si mal no recuerdo, en estas últimas estadísticas en el tercer lugar. En el primer lugar se encuentran las enfermedades cardíacas o las enfermedades cardiovasculares. En el segundo lugar se encuentra COVID y me parece que en el tercer lugar diabetes. Hola, COVID, te odiamos. Sí, COVID-19. Entonces, en estas últimas encuestas por parte del INEGI. Entonces, ¿cómo crees? Sí, pues es muy interesante como ver cómo influye desde las generaciones pasadas, inclusive a que una persona desarrolle diabetes. Es que está cañón. Oye, baby, a ver, ejemplos para que aterrizamos como un poquito más. Yo soy este paciente, esperen, es que nunca vea, pero yo soy este paciente que llega como ya con diabetes. O sea, ya me la detectaron, diabetes de tipo 2, bla, bla. Tú me das pues una planeación alimenticia pues para no elevar mi azúcar en la sangre, bla, bla, bla. Tú dices, híjole, ¿qué crees? No puedo lograr. ¿En qué momento ya puedo recurrir a la insulina? Ok, mira, tenemos actualmente guías con las que nos manejamos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde nos dicen cómo ir avanzando de acuerdo a los medicamentos. Algo que es muy importante y que no quiero dejar de mencionar es que actualmente ya hay mucha evidencia de que nosotros podemos llegar con la diabetes con estrategias de cambios en el estilo de vida, con ciertos tratamientos a la remisión. O sea, sí se puede prevenir, obvio. Más bien, ya la tienes, tú me dijiste, eres como este paciente. Ok, sí. Mi ejemplo ya a mí se me olvida. Sí, es como este paciente que ya llega a consulta y ya tiene hablemos de un recién diagnóstico, de un diagnóstico temprano de diabetes. Entonces ya no hablamos de curarla, pero sí podemos remitirla. ¿A qué se refiere este término o esta palabra o esta terminología de remisión? Esta terminología de remisión se refiere a que tú puedes estar con niveles de glucosa normales, como el de una persona que no vive con diabetes, sin tomar medicamentos, solo con estos cambios en el estilo de vida o con estos cambios o con estas dietas controladas o dietas o planes de alimentación más bien brindados por un nutriólogo capacitado. Wow, como tú. Claramente. Entonces, exactamente. Entonces es muy interesante esto de la remisión porque cada vez nos lleva más a darnos cuenta que la diabetes podemos hasta cierto punto o en ciertos, después de ciertos años de diagnóstico, influyen muchísimos factores, pero hasta cierto punto podemos controlarla sin necesidad de medicamentos o inclusive esta palabra de remisión nos habla que podemos retrasar e inclusive evitar las complicaciones propias de la diabetes. Entonces, este tema de remisión es relativamente nuevo. Apenas en el 2008 nos hablaban acerca de teorías o proponían, como estas teorías acerca de si se podía remitir o no la parte de la diabetes. Posteriormente, en el 2018 hubo un estudio muy grande donde se daban, haz de cuenta que dietas muy bajas en calorías en estos pacientes y veían cómo esa remisión era posible. Claro que no es una cosa o un invento mágico, ¿no? Que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Y tú así, Wingardium Leviosa. Vamos a remitirla. Obviamente se requieren muchos cambios en el estilo de vida, mucha educación y mucho empoderamiento del paciente. Hay que también tener un buen acompañamiento y también lo más probable es que el paciente a lo mejor en un inicio vaya a necesitar la terapia farmacológica, es decir, los medicamentos. Wow. No en todos los pacientes, desgraciadamente. Hay algoritmos propuestos donde hasta cierta etapa de la disfunción de la célula beta, que es la que produce en el páncreas esta insulina, se puede hacer esa remisión.
Es decir, depende obviamente del momento del diagnóstico. Por eso es muy importante que hagan sus chequeos médicos para todos. Mensuales, dices tú. No, Ay, no mira. necesariamente. Dependiendo obviamente de los factores de riesgo que tengamos. Si tenemos Ok, obesidad, ok. claramente hay que hacernos un chequeo completo, hay que acudir con nuestro médico, con nuestro nutriólogo, con toda la parte de la cartera de servicios de salud que tenemos para obviamente tratar esto, y ya de acuerdo a eso van a ser nuestras revisiones. Si estamos hablando de una persona que es relativamente, y digo relativamente sana, porque hay personas que aparentemente son delgadas y también no necesariamente son metabólicamente sanas. Ya ni me digas, porque justo una de las preguntas que encontré y que también ciertas personas me hicieron llegar era ¿por qué los diabéticos a veces son delgados o por qué a veces son gordos? Y yo decía, o sea, sí puede haber gente delgada con diabetes, qué miedo. Claro, hay diversos fenotipos, y cuando hablamos de fenotipos es como la parte en la que tu cuerpo, por así decirlo, genéticamente está predispuesto. Entonces hay personas que tienen un fenotipo metabólicamente sano siendo obesos, y hay personas que tienen un fenotipo metabólicamente no No sano sano. siendo Qué delgados. miedo, wow. ¿Esto de qué depende? Depende mucho la parte genética, pero un factor muy importante en la parte de este fenotipo obviamente pues son tus hábitos de alimentación. ¿Cómo crees? Entonces, o tarde o temprano pues esto va a tener un efecto como a corto o a largo plazo en que desarrolles ciertas enfermedades. Y una de las que más predispone para desarrollar diabetes pues es obesidad. Ok, Es a como ver. el factor clave, por así decirlo. Sí. Oye, a ver. Me decías, eras un Sí. paciente. ¿En qué momento Sí. iniciamos Con insulina, ajá. Depende. Obviamente la terapia farmacológica y la terapia en este caso con insulina va a variar de paciente a paciente. Ok, No podemos darla así, para todos los pacientes necesitan insulina. ok. Entonces, si bien es una de las por así decirlo, terapias que nos vino como a revolucionar toda esta parte del tratamiento para los pacientes que Sí, viven con claro. diabetes, que inclusive el descubrimiento pues es uno de los de los descubrimientos más importantes en la ciencia. No a todos los pacientes se da diabetes, por eso te mencionaba la parte de las guías. Ok. Actualmente las guías que están más actualizadas en este tema de la terapia pues son las guías americanas para el manejo de diabetes, las famosas guías ADA. Entonces estas guías te dicen que en un inicio tú debes te recomiendan iniciar con otros medicamentos, como es el caso de la metformina. Y te dicen que dependiendo del éxito o no éxito que tengas con la terapia individual, es decir, con un solo medicamento, tú puedes ir agregando más medicamentos o en este caso utilizar la insulina. ¿Cómo crees? ¿De qué va a depender la parte de la insulina? Va a depender de muchos aspectos, muchísimos, de que el paciente sea bien capacitado. Imagínate dársela a un paciente que es adulto mayor, que se tiene que inyectar, que no tiene quien lo ayude, que ya tiene a lo mejor alguna complicación en la parte de la vista. Conozco varios. Entonces, que están así. esos pacientes probablemente no sean como tal candidatos para el uso de este tipo de medicamentos. Wow. Ahí hablamos de otra cosa. Otro factor que influye mucho es la parte económica. Las insulinas Sí, son caras. es un medicamento que es caro. Entonces, si no tienes alguna seguridad social o algún tipo de seguro que te cubra este medicamento, realmente es difícil que los pacientes puedan a veces obtenerlos o comprárselos Sí. de forma privada. Ay, no, qué miedo. Oye, ¿sabes si hay, o sabes que gracias a esta temporada, gracias a este nuevo presidente, ¿verdad? Hay cambios. Retiraron muchos medicamentos por, no sé, X o Y. O sea, como por ejemplo me acuerdo con los retrovirales, los pacientes de cáncer, creo que también les quitaron algo así, Sí. para no echar mentiras, no recuerdo, pero o sea, ahí sí hay insulina suficiente en gobierno que pueda dar en estos sectores de salud. Híjole, es que es bien difícil responderte esta pregunta desde la parte del estado en el que nosotros estamos. Uh-huh. Porque... Es que Daniela Delgado trabaja para gobierno y aquí viene a quemar a la gente. No, porque si bien aquí tenemos muchísimos problemas, ¿no? Situaciones como en la parte de Guanajuato, como tal. Pero en la parte de salud sí tenemos apoyo como por esta parte económica en el cuestión. Órale. Como de los medicamentos y de los insumos que se necesitan, por ejemplo, para un paciente que vive con diabetes. Desde las tiras hasta el momento, no digo que esto siga como fluyendo de esta forma o en cualquier momento pueda cambiar, como todo, ¿no? Hemos visto. Sin embargo, por el momento pues hemos tenido suficientes insumos como en cuestión para que ellos se automonitoreen de los medicamentos. Sí, claro.
creo que eso ha sido como muy bueno como por esta parte, pero te digo, yo te hablo como de la perspectiva de este estado, pero no sé, desconozco en algún otro lugar de la República. A veces las carteras de medicamentos son muy diferentes a las que tú encuentras aquí en Guanajuato. A mí me tocó Wow. verlo en la Ciudad de México, Ah, sí, porque que era pues tú muy estabas diferente. allá. Ajá, exactamente. Qué miedo. Ahí sí había como desabasto de muchos medicamentos Qué mal plan. en este Ay, tema. Ciudad de México. Entonces sí, por eso te digo, Qué a lo mejor lástima. Ay, a lo mejor desde la perspectiva que yo lo veo es diferente por la parte que influye obviamente del manejo de los recursos en cuestión de salud por parte de cada estado. Oye, una pregunta como bien, o sea, se me hace como luego, he escuchado de pacientes que le tienen que quitar alguna extremidad o algo. O sea, ¿eso es porque ya está muy, muy cañona la diabetes o cómo es? La diabetes es una enfermedad, por así decírtelo, perdón. La historia natural del desarrollo de diabetes a veces es difícil de diagnosticar en el sentido de que no, los síntomas no son tan específicos, o el mexicano, por ejemplo, no tenemos cultura de autocuidado y de estar acudiendo a nuestras revisiones médicas, entonces a veces el diagnóstico no es temprano, sino que el diagnóstico en su mayoría, desgraciadamente, tenemos muchas personas que hoy en día viven con diabetes y que no han sido diagnosticadas. Verde, qué miedo. Por errores en muchos factores, ¿no? Desde, como te digo, la cultura hasta la parte también de la falla en el sistema un poco de salud en esta parte del diagnóstico. Entonces, obviamente depende de en qué momento tú diagnostiques al paciente el pronóstico que este pueda llegar a tener. Sí, claro. Entonces, a mayor o a más tardío sea el diagnóstico, más riesgo tenemos de desarrollar este tipo de complicaciones. Y la más común es esto que tú me platicas, ¿no? O sea, la amputación de extremidades, la parte del daño al nivel del riñón, el daño a nivel de la vista, entre otras complicaciones que podemos hablar, ¿no? También una muy importante es la parte del daño que tenemos a nivel cardíaco o a nivel cardiovascular. ¿Cómo crees? Qué fuerte. El riesgo Ay, no. cardiovascular aumenta muchísimo cuando vivimos con diabetes. Entonces, pues también sería muy importante que nosotros estuviéramos como en revisión de esta parte, en control de como que todo lo que consumimos también relacionado a esto. Entonces, Ay, qué depende del fuerte. momento de diagnóstico y depende también del cuidado del paciente. ¿A ti te llega mucho paciente ya diagnosticado o sí como para prevenir? De los dos. Yo creo que la mayoría de la población que nos llega son pacientes que ya fueron diagnosticados. Sin embargo, hay campañas o hay ferias de salud donde tú vas, por ejemplo, al jardín principal y te están haciendo esta prueba para detectar Órale. la parte de diabetes. ¿Y tú como, o sea, en tu consultorio privado? Ah, también tengo disponible la ¿Qué es prueba más? para... ¿Mande? ¿Pero qué es más? ¿Qué te llega más? ¿Paciente que quiere prevenir o paciente que ya le detectaron diabetes? Yo creo que es 50-50. Creo que Órale. la pandemia es algo muy importante. No agradezco mucho en este sentido la De ya sí pandemia. bien millonaria, bien pesuda. No, pero la pandemia nos ha dado de cierta medida otro sentido como en la parte de nuestro autocuidado. Ok. Creo que muchas personas nos asustamos muchísimo por lo que te podía causar como esta parte de este virus, y sí veíamos como las estadísticas, como los estudios, como los periódicos, como en internet nos decían que obviamente era más severa con pacientes que tenían alguna enfermedad cardiometabólica, entre ellas diabetes. Entonces creo que muchas personas como que sí, si bien te digo no es algo bueno, pero sí como que fue un poco una alerta a esto que vieron, les ayudó a lo Qué mejor fuerte. acercarse más a los servicios de salud, acercarse a un nutriólogo, acercarse a un médico, acercarse como a alguna institución de salud que probablemente los pudiera ayudar, aunque a veces también nos daba mucho miedo acercarnos a las instituciones de salud. Pues es que no creas, o sea, el tema de hasta es vergonzoso también, o sea, pero pues Sí. qué bueno que la gente se está animando, fíjate, ahí Sí. yo pensé que íbamos a decir, no, ya son pacientes que ya les detectaron, que ya es un poco tarde y no, ahorita ya fíjate qué padre, qué bueno, Yo gente, creo qué que, bueno. sí, yo creo que ahorita la proporción se ha cambiado mucho. Oye, tengo otra duda en cuanto al, mencionaste diabetes gestacional, o sea, está embarazada la mujer, la señora, la futura madre, y en cuanto tiene el bebé se le quita o ya es para siempre la diabetes o cómo. En la mayoría de los casos sí se quita, en otros casos sigue. Esto depende también de los cuidados que se tienen durante el embarazo. Ok. La diabetes gestacional la diferenciamos muy, muy bien o muy fácil de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, solo ocurre en el embarazo. Ok, Se diagnostica, hay diagnósticos que son tempranos, pero en su mayoría se diagnostica a partir de la 24 semana de gestación de la mujer. Entonces,
no es una diabetes que la mujer ya tenga anteriormente, porque eso sería ya diabetes tipo 2. Si Ok. yo ya tengo diabetes y me embarazo, ya sería diabetes tipo 2. Pero si yo me embarazo y posteriormente a los cambios o a las adaptaciones que va a sufrir mi cuerpo por el embarazo natural, posteriormente me hacen ciertas pruebas para ver si tengo o no diabetes gestacional y presento diabetes gestacional, lo más probable es que si tengo un buen cuidado, que la base del tratamiento en la mujer embarazada que tiene diabetes se basa en los cambios en el estilo de vida. Ok, Antes sí, de claro. cualquier medicamento que podamos dejar. ¿Qué es eso? Pero obviamente Un es comercial. mi alarma. Ay, Es mi un alarma blooper, de- gente. Tenemos nuestro sí, primer blooper. ¿Es el de los camotes, güey? creo que sí. Vamos por un. Ay, Esto es muy común en los videos que pasan. oye, con un chorro de lechera. No, más bien, ¿cómo se llama esta que le agregan? ¿Miel? Miel, ajá, miel, Uy. exactamente. Fíjate que esto es pregunta acá entre nos. No espero que salga, pero satanizan mucho a la miel. Pero sí tiene que ser la miel de abeja, ¿no? O sea, como que la miel lo más natural posible es la que menos hace daño, ¿o es lo mismo? Mira, en el cuerpo tiene un efecto muy similar. O sea, la Ok. única diferencia es esto que tú mencionas, qué producto es más natural y qué producto es más sintético o artificial, ¿no? Por así decirlo, pues obviamente el azúcar de mesa. Sin embargo, la miel produce el mismo efecto en nuestro cuerpo en cuestión como de ganancia de peso, en cuestión de incremento de la glucosa o del azúcar en nuestra sangre. ¿Sí lo dejas sin Entonces- qué? Sí está importante. Entonces tampoco es como algo, o sea, tampoco es como que es mejor una que otra, ¿no? Lo mejor o lo que sería lo ideal sería que tuviéramos un patrón de alimentación saludable. Sí, claro. Por patrón de alimentación saludable puede ser el patrón de alimentación que tú quieras. Hemos escuchado hablar de dietas mediterráneas. Ahorita yo les platicaba un poquito de este modelo de la dieta de la milpa de la base del maíz. Qué rica está. Ay, no. Sí, estos modelos que son realmente saludables y que tú puedes acudir con un nutriólogo y te va a dar una intervención nutricia en este tema. Entonces, Ok. como que en esa parte sería como eso. También obviamente aquí meteríamos o trataríamos de meter la parte de la actividad física. ¿Cuál es la recomendación de actividad física? 150 minutos a la semana. Ok, o sea, si la Entonces- semana tiene 7 días, si tú quieres hacer 5 días de ejercicio, divide 150 Entre los 5. y ya tienes tus grandes minutos acumulados. ¡Ay, qué mágico! Exactamente. Oye, a ver, yo tengo, esto es más como diabetes para dummies, como yo. Ay, sí, ¿no? Ajá. O sea, imagínate, o sea, ya me detectaron, o estoy en prevención, y luego ven que se acerca pues las épocas de fin de año, ¿verdad? O sea, y así bien padre, ¿no? Y tú dices los propósitos de año nuevo. O sea, imagínate que yo quisiera iniciar un propósito de año nuevo. Tú tienes como la manera también de acompañarnos. Tú sugieres a alguna nutrióloga, perdón, ay, es que no. Una Sí, psicóloga, o cómo lo manejarías tú. Depende, yo creo que la parte de la alimentación es un tema muy complejo, por así decirlo, porque si bien nosotros volteamos a ver al nutriólogo y decimos, tú eres como el encargado de esa parte, pero sabemos que influyen muchísimos aspectos conductuales en el tema de la alimentación o de comportamiento alimenticio. Entonces, a veces estamos hablando también esta parte de lo que tú me mencionabas, de la parte, por ejemplo, de la adicción del azúcar. Estamos hablando de comportamientos Qué miedo. o de conductas alimentarias que sí son muy importantes desde la perspectiva psicológica, o inclusive también hay que pues ser realistas y darnos cuenta de que la alimentación, al menos aquí en el mexicano, es como un motivo de celebración, o sea, es el centro en cualquier fiesta, en cualquier reunión. Entonces tampoco le podemos quitar esa parte o esa carga cultural o esa carga que tiene como en cómo nos relacionamos interpersonalmente. Sí, claro. Entonces, Fíjate que la gente expresa mucho el amor con la comida. O sea, sí había escuchado exactamente. algo así. Entonces, Incluso luego se lo pasamos hasta a los perros, ¿eh? Ay, sí. claro, y la parte, por ejemplo, de poder colaborar no solo con el médico, sino también con el psicólogo. Cuando hablamos de un paciente con obesidad, pues yo creo que es muy importante, porque a veces nada más decimos, pero solo tiene obesidad, que vaya con el nutriólogo. Como te Y decía, pues no. muchas de estas conductas Se son está de comiendo tipo sus sentimientos también esa pueden persona. ser de tipo conductual o la mayoría son de tipo conductual. Qué Entonces, miedo. pues también la importancia del trabajo no solo multi, sino interdisciplinario, es decir, con otras áreas de la salud y con otros profesionales que también le puedan brindar como ese acompañamiento, a lo mejor de una forma diferente al que lo haría un nutriólogo. Sí, Que claro. yo creo que pues si bien llevamos psicología, no somos psicólogos, sino
no estamos, Y tú al rato te receto lorazepam. Ay, clorazepam. Sí, no, tampoco resolvemos como ya esta parte de estos comportamientos a lo mejor como tal. Podemos dar estrategias, podemos dar la mejor consejería nutricional que se pueda con ese paciente, pero sí, yo creo que es muy importante la colaboración con otras áreas. Sí, ay, es que Especialmente es bien los difícil. Y ahorita más que se vienen tiempos disque oscuros por la inflación. y Luego me así. preguntan, ¿y entonces ya no me puedo comer, por ejemplo, ni un chocolate o algo así en la vida? Yo creo que todo depende de la cantidad. O sea, sí, no, tampoco vamos a satanizar todos los alimentos y a decir que ya no podemos consumir estos alimentos. Pero obviamente si yo tengo un patrón de alimentación, como te decía, saludable, sin estos alimentos ultraprocesados o con el mínimo de estos alimentos O hago ultraprocesados, ejercicio. hago ejercicio, todo esto, no pasaría nada que de vez en cuando yo asista a alguna comida familiar o asista o me coma el chocolate que más me encanta. Obviamente depende de la frecuencia, ¿no? Y la cantidad. Como No es siempre, lo- como sí, siempre. No es lo mismo las bolsas que te comes. Yo así ahorita con mi cheto así. Así me Con pones un tus cheto. el ruido. Los, Baby, ya casi vamos a la recta final. Claro. Tengo 2, 3 preguntas más. Una de ellas sería, o sea, ¿la diabetes sí tiene cura? Era lo que te platicaba y algo muy importante que se ha visto, de que no tiene cura como tal en el sentido de que desaparece, pero sí hay forma de remitirla. Y esto se ve cuando la detección es temprana y cuando hacemos intervenciones de tipo multidisciplinario, o cuando hacemos intervenciones nutricionales y médicas y psicológicas y todo en este buen momento, y es posible revertirla. Aproximadamente tiene que durar para poder hacer como esta remisión 3 meses sin que el paciente esté tomando medicamento para considerar que ya remitimos la diabetes. Pero es una inyección como tal, o sea, ¿sí es un medicamento? No, o no, como, no. O sea, es pura. La terapia médica normal, más aparte la alimentación, quitamos los medicamentos y obviamente para que exista esta remisión de la diabetes, la bibliografía te menciona que es muy importante que exista una pérdida de peso. Hay estudios que te mencionan de 10 hasta 14 kilos para que exista esta remisión de la diabetes. ¡Wow! Exactamente, porque esta parte de remisión, pues la hipótesis, por así decirlo, pues se basa en que nosotros tenemos o almacenamos o estamos almacenando más bien un exceso de grasa corporal, lo que te decía con la parte de obesidad. Y esta grasa no solo la vemos, por ejemplo, a nivel subcutáneo, a nivel físico, ¿no? Claro. Sino que esta grasa empieza también a almacenarse en los órganos, entre ellos muy importante el páncreas y también lo que es el hígado. ¡Órale! Entonces, al revertir esta parte de esta obesidad o al tener esta pérdida de peso, esta grasa se empieza a eliminar y esto mejora muchísimo la función del páncreas y la función del hígado. Y a su vez conlleva a la remisión de la diabetes. ¿Escuchaste, Bisbirige? ¿Emily? Sí. Entonces sí, no es una cura como tal, pero es un gran hallazgo que ya se había visto o que se había visto más bien en otros estudios con la cirugía bariátrica. Donde les hacían como estos procedimientos como el bypass gástrico, entre otras cosas, para perder mucho peso y se veía que estos pacientes tenían una remisión de la diabetes que tenían. Wow. Entonces también se puede hacer con cambios en el estilo de vida, pero es un poquito más tardado, por así decirlo, más largo, pero pues también tiene muy buenos resultados. Oye, qué importantioso. Wow. Baby, ¿dónde te podemos encontrar para que la gente te siga? Y diga, yo también quiero mi super consulta para bajar de peso y la diabetes y controlarla. Espero haber resuelto muchas dudas. Mira, y si no, que te sigan en tus redes sociales para que digan, yo quiero. No sé cuáles son mis redes sociales por el momento, pero me pueden seguir en Instagram, en Facebook. Estoy como Daniela Delgado y también en qué otra red social. ¿TikTok? TikTok, no tengo. Bueno, sí tengo, pero realmente no subo mucha información ahí al respecto. Estás como estos tiktokeros que suben información. Ay, no, y luego, ¿sabes que yo tengo un Está problema? O sea, sí está padre, pero hay muchos que siento que desinforman. Sí. Y no son nutriólogos, que es lo peor de todo. Son estos fisicoculturistas o estos coach, health coach o... Eso sí es muy importante, ¿eh? No vayan con una persona que no esté capacitada para el manejo de este tipo de patologías, porque en lugar a lo mejor de ser algo
bueno o de traerles como un buen resultado, Que sea puede que sea perjudicial. contraproducente, es exactamente un resultado perjudicial. Baby, Entre ellos, pues, ya tú sé. mencionaste algunos ejemplos. Ay, ya sé. Baby, pues muchísimas gracias por participar en esta nueva temporada, esta 4T. Ay, ¿en qué me pones así como 4T? Así, una bandera presidencial. Mi bisbirige, porque un amigo me dijo, ay, me da un repele que le digas 4T. Ah, ¿por qué? Por la Por lo cuarta de- temporada. Ah, sí, 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 o sí. sea, es la relación, es mi cuarta temporada, justo, pero pues ya ves que Por AMLO la cuarta. dijo que iba a ser su cuarta transformación, que yo no veo nada. Yo no veo claro. ¿Cómo Sí. que el señor sí quiere reelegir? Que coma caca. ¿Cómo se le ocurre? Pero está muy raro, ¿no? Como Oye, eso Inge, de- el Inge tiene buenos conectes. Emily, ¿sabes si es cierto que el López Obrador compró una casa aquí en Celaya? Ay, Jesús bendito. Ah, miren, qué bueno Hubiéramos que es hecho una mentira. broma hoy, Ay, sí, justo en sí el es cierto, qué podcast. baboso. como tomar una coca al final. Qué Así, bueno. pues, Ay, se broma, me olvida obviamente que es no el en Día de los serio. Inocentes. Sí, algo así hubiéramos hecho, sí, claro. Baby, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La gente, vayan a seguir esta gran mujer, es nutrilogaza, es buenaza, es guapísima. Gracias. Vamos a poner sus redes sociales aquí en la descripción para que la sigan, suscríbanse y pues échenle porras, ¿no? Esta 4T porque queremos que nos echen unos 500 pesos, ¿verdad? Para que la producción siga funcionando. Apoyen este podcast, de verdad. Cada vez hay más producción y Ay, yo ya espero sé. que la quinta temporada me vuelvan a invitar. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y gente, pues ya vamos a estar en los YouTube, Spotify, en el hasta inclusive creo que Facebook. Facebook ya va a sacar su sección de podcast. Estamos en iHeartRadio, estamos en iBox. O sea, entonces para que nos sigan y nos den el follow, ¿verdad? ¿Verdad? High five, Metroflog. High five, Metroflog. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Vivi. Despídete, mandas la Bendy. Gracias a todos por escucharnos. Espero que les interese este tema y que pues podamos Vas a ver que como- sí, si le voy a poner en el título. indagar. Nutrióloga dice que existe una cura para la Eso no dije. Eso Que nunca quede pasó. claro que eso nunca pasó, pero está bien. Por views, todo sea por más Todo- views. Todo sea por casual polémica. Todo sea Ay, por causar polémica. Muchas Como gracias. la 4T, dices. Sí, ya estamos con las mismas mentiras, Pedro. está Muchísimas bien. gracias, gente. Suscríbanse, no sean así. Ya estoy a 25. Bueno, espero que cuando salió este episodio, ya tengan los 500 seguidores. ¿Eh? Muchísimas gracias, gente. Chao.